Bueno, buenas tardes. Comenzamos con este video y en la presentación correspondiente de la unidad número 4 de la materia. Vamos a hablar de un tema que es muy importante, que se maneja dentro de lo que es el concepto de recursos humanos, que es el tema de competencias. Si bien se utiliza en recursos humanos, y vamos a ver justamente el enfoque de recursos humanos, tiene mucha importancia cuando hablamos del mundo laboral, porque justamente la forma o uno de los mecanismos que se utiliza para la búsqueda de las personas asociadas a los puestos de trabajo es un análisis por competencia. Vamos a ver entonces esta unidad 4, el concepto de competencias. Más adelante vamos a ver cómo es el análisis de puesto de trabajo y cómo se organiza la gestión del rendimiento para evaluar a las personas de acuerdo a su puesto de trabajo. Son los tres temas que vamos a ver en esta unidad. Comenzamos por el concepto de competencias. Comenzamos una definición de una profesional que tiene la consultoría de recursos humanos más importante del país, que es Marta Hayes, donde establece que usualmente se contrata a una persona por sus conocimientos y se la despide por su comportamiento. Es decir, a la persona se la conoce por lo que presenta como currículum, por lo que presenta como antecedentes, por lo que conoce, pero luego cuando trabaja se descubre que esos conocimientos que tiene no son adecuados en su comportamiento dentro del puesto de trabajo. La importancia entonces del catálogo de competencias, del concepto de competencias, es determinar cuáles son los comportamientos esperados de las personas y cómo ver si esos comportamientos esperados la persona lo va a cumplir o no en función de sus características personales. En principio vamos a observar a través de este enfoque de iceberg que existen dos tipos de elementos dentro de la persona, los comportamientos observables y todo aquello que no es observable que tiene que ver con los rasgos de personalidad, con las actitudes, con los conocimientos, con los motivos, los valores, las aptitudes y las habilidades. Todo eso no lo vemos, lo que vemos es cómo se comporta, pero justamente el concepto de competencia nos permitirá, a partir de los comportamientos que observamos, ver cuáles son las aptitudes, los rasgos de personalidad, las aptitudes y actitudes, los valores que están dentro de la persona y que uno no los observa, sino a través de sus comportamientos. ¿Qué quiere decir esto de el comportamiento y poder deducir justamente cuáles son esas aptitudes o actitudes que tiene el comportamiento? Uno puede ver una conducta, pero esa conducta puede significar rasgos distintos. Por ejemplo, una conducta puede ser enérgica o agresiva. Es decir, no es lo mismo ser enérgico que ser agresivo. Y uno puede confundir la conducta y decir, la conducta es la misma, pero la persona tiene características o rasgos totalmente distintos. Uno puede ser cooperador o puede ser sumiso. Y uno podría decir que la conducta es la misma, pero en realidad el rasgo es distinto. Podemos decir también perseverante o terco. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, justamente una persona que es perseverante va a trabajar, pero va a también poder entender las diferentes opciones. Mientras que el terco va a trabajar sobre lo que él piensa y no va a entender las otras opciones. Pero la conducta puede ser la misma y solamente podemos determinar que son rasgos distintos a través de un análisis de sus competencias. Lo mismo con otros elementos, como por ejemplo capacidad de decisión, autocrático, sensible, emocionalmente maduro, etc. Es decir, que entonces, dentro de este iceberg que estamos hablando conductual, lo que tenemos que ver es cómo vemos las competencias de la persona a través de sus comportamientos observables y a partir de esas competencias podemos deducir los rasgos de personalidad, actitudes, aptitudes, etc. Entonces, en definitiva, ¿qué es una competencia? ¿O qué son las competencias dentro del ámbito laboral? Es un conjunto de comportamientos observables que están relacionados con un desempeño bueno, excelente o malo en un trabajo y en una organización concreta. Esto es muy importante porque las competencias van a depender justamente de la organización. Cada organización es única y cada trabajo es diferente. Podemos tomar, por ejemplo, el caso de ustedes como profesionales, como técnicos o licenciados en redes, su trabajo está claramente establecido a través de lo que ustedes aprendieron. Pero cuando van a aplicar habilidades, porque cada organización es única y cada trabajo es diferente. Es decir, no es lo mismo instalar una red en una escuela que instalar una red dentro de un hospital, por ejemplo, para hablar de dos organizaciones que son absolutamente distintas. No es lo mismo trabajar en un hospital o una escuela que trabajar en una empresa privada. O sea, cada organización es única y cada trabajo es diferente. Por lo tanto, las competencias son distintas de acuerdo a las personas, perdón, de acuerdo a las organizaciones y de acuerdo al trabajo dentro de cada organización. Estas competencias se forman por cuatro elementos: el saber, el querer y poder hacer, el saber hacer y el saber estar. Es decir, esos cuatro elementos conforman a la competencia. No es solamente conocimiento, no es solamente acción,
tiene que ver con los 4 elementos: el saber hacer, el querer y poder hacer, y el saber estar. Un ejemplo de competencia. Competencia de trabajo de equipo. Se define que la competencia para esta organización puntual que lo escribió y para este trabajo de equipo es la capacidad para cooperar eficazmente con otros y compartir conocimientos adquiridos, armonizando intereses para el logro de objetivos comunes. Eso es lo que se espera en un puesto de trabajo en un lugar determinado, que el licenciado en redes que va a trabajar dentro de un hospital tenga capacidad de trabajar en equipo. Bien, ahora, ¿cómo vamos a saber que la persona está trabajando en equipo? Porque hay comportamientos asociados. Acá tenemos 4 comportamientos asociados a ese concepto de trabajo en equipo. Por ejemplo, escuchar y respetar los opiniones de los demás, aportar ideas y acatar las decisiones tomadas por el equipo, colaborar activamente en la tarea del equipo, gestionar los recursos disponibles para alcanzar las metas del equipo, etc. Es decir, yo sé que la persona va a tener esa competencia de trabajo de equipo cuando estos comportamientos asociados a la competencia los pueda desarrollar. La palabra competencia puede generar confusiones, entonces vamos a establecer primero qué no es competencia. Competencia no tiene que ver con sentido de responsabilidad. Entonces se usa la palabra competencia para decir esto no es mi competencia, o sea, esto no es mi responsabilidad. En ese sentido, no estamos hablando de competencia nosotros. Tampoco hablamos de competencia en el sentido de competidor, ¿sí? Sino que comportamientos observables en la persona. Existen 2 tipos de competencias y a su vez una de ellas es subdividida en 2 tipos más. Las competencias estratégicas son aquellas que están asociadas a la organización de forma general y genérica, asociadas a los valores, misión y visión de la organización. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, que toda la organización tiene como competencia central la orientación al cliente. Esa competencia es estratégica, no es específica, porque está dirigida a toda la organización. Por ejemplo, nosotros en salud tenemos como una competencia estratégica lo que decimos la atención primaria, ¿sí? Todas las acciones que vamos a hacer tienen que estar pensadas en que la atención primaria es lo más importante como organización. De la organización general, estratégicas. Por otro lado, tenemos las competencias específicas que están relacionadas a los puestos de trabajo o a los procesos de trabajo. Por ejemplo, las competencias específicas de un licenciado en redes que trabaje dentro de una escuela. Bien, esas competencias específicas se van a dividir en comunes y técnicas. Bien, entonces, las competencias estratégicas las establece el panel de expertos, es decir, quien establece los principios de la organización, quien establece la misión de la organización, los valores, va a decir cuáles son estas competencias estratégicas que esperamos que tengan todos los integrantes que participan dentro de la organización. Las competencias comunes las va a establecer seguramente el responsable de los puestos, es decir, el jefe de un sector va a establecer cuáles son las competencias comunes que tiene que tener la persona en cada puesto. Con todas estas competencias se establece un perfil de exigencia. ¿Qué sería un perfil de exigencia? Por ejemplo, volvemos a tomar el ejemplo de trabajo de equipo. Decimos, un licenciado en redes que esté trabajando dentro del Ministerio de Salud en equipo. Ahora, ese trabajo de equipo puede tener diferentes niveles. Se le puede decir, necesitamos que trabaje al máximo, o un nivel intermedio, o un nivel bajo. Es decir, darle diferentes grados a las competencias. Cuando uno establece para un puesto de trabajo cuáles son todas las competencias que se refiere a ese puesto y cuáles son el nivel esperado de cumplimiento de esa competencia en ese puesto, establecemos lo que se llama un perfil de exigencias. Ese perfil de exigencias se establece a partir de un catálogo de competencias. Entonces, en definitiva, a partir de un catálogo de competencias, establecemos el perfil. Ese perfil de competencias va a establecer un perfil de exigencias, es decir, los que esperamos que la persona cumpla. Y si la persona no logra cumplir ese perfil de exigencias que esperamos, existen los planes de desarrollo para formar a las personas en las competencias que esperamos. Esto es muy importante que entendamos, las competencias no vienen en forma intuitiva en las personas, no es que la persona nace trabajando en equipo, sino que se lo va a formar. No se lo va a formar en un curso de conceptos teóricos, sino justamente en una formación personal y profesional que va a permitir que su perfil de competencia responda al perfil de exigencia del puesto. Bueno,
Esto, por ejemplo, es un diagrama que se usa mucho en recursos humanos para mostrar la desviación persona-puesto. Es decir, cuál es el perfil de competencia de la persona, cuál es el perfil de exigencia. Y si el perfil de exigencia está por encima o por debajo del perfil de competencia de la persona. En este caso puntual, vamos a ver que orientación hacia el logro, la competencia de la persona es mayor que las exigencias, con lo cual la persona cumple y satisface ese lugar. Pero, por ejemplo, en la estrategia de influencia, que es la penúltima, vemos que el perfil de competencia de la persona está por debajo de lo que se exige. Por lo tanto, esa persona tendrá que ser formada y desarrollada sus capacidades para mejorar su estrategia de influencia. En este caso tenemos dos perfiles de exigencia, perfil 1 y perfil 2, como para ver, por ejemplo, mínimo y máximo. Bien, dentro del concepto de competencia, la competencia también tiene que ver con el concepto de conciencia. Es decir, este gráfico que estamos viendo, en el eje de las X vemos un nivel de conciencia de un 0 hasta un máximo, y en el eje de las Y un nivel de competencia. Es decir, que si lo dividimos en 4 gráficos, hay personas que pueden ser inconscientemente incompetentes. ¿Qué significa esto? Que no se da cuenta que no tiene la competencia adecuada para ese puesto. Esa persona, obviamente, tiene que ser formada para que se dé cuenta cuáles son sus competencias que tiene que tener, o cuáles tiene, y cuáles tiene que alcanzar. Puede ser que sea incompetente conscientemente, es decir, sepa que tiene que tener un perfil más desarrollado en atención al público, pero no sea capaz de atender bien al público. O que tenga que trabajar en equipo y no sea capaz de trabajar en equipo. Es conscientemente incompetente. Por encima de estas dos están las dos opciones relacionadas con la competencia. Puede ser que uno sea competente sin darse cuenta, porque sus anteriores trabajos, su forma de estudiar, sus relaciones personales lo llevaron a saber trabajar en equipo y no se da cuenta que sabe trabajar en equipo. O sea, cumple la competencia, pero es inconsciente en hacerlo. Y lo que se espera habitualmente de recursos humanos, y lo que esperamos transmitir a ustedes, para que ustedes puedan ejercerlo adecuadamente en sus lugares de trabajo, es ser conscientemente competente. Es decir, darse cuenta que uno tiene una competencia porque la fue desarrollando y esa competencia le sirve para su lugar de trabajo. ¿Cuáles son las ventajas del manejo de competencia? Usamos un lenguaje común, es decir, cuando hablamos de competencia, que estamos en recursos humanos, y cuando hablamos de competencia, cuando hacemos selección de puestos de trabajo, selección de personas, sabemos de qué hablamos cuando decimos que esperamos una competencia determinada. Facilita este tipo de competencia centralizar todos los esfuerzos hacia los resultados y también nos permite predecir el comportamiento futuro de un trabajador. Es decir, sabiendo las competencias que tiene la persona, porque uno la analiza en función de preguntas, de estudio, de charla, de entrevista a la persona, uno puede decir, bueno, esta persona va a funcionar bien en su trabajo porque tiene las competencias que esperamos de él. Y por otro lado, permite comparar el perfil de exigencia del trabajo con el perfil de competencia del trabajador. Lo que vimos en un par de filmes atrás, cuando decíamos, bueno, cada una de estas competencias se espera esta capacidad y esta persona tiene más o tiene menos. Esto quiere decir básicamente que cuando decimos el perfil de exigencia de un puesto, tenemos que saber cuáles son todas las competencias del puesto y qué grado esperamos de cada una de esas competencias. Esperar que todas las competencias tengan un grado máximo no tiene sentido porque no vamos a obtener resultados, o sea, no vamos a conseguir personas para cubrir ese puesto. Hay que ver cuáles de esas competencias son más importantes y cuáles son menos significativas y establecer el grado en función de eso. Bueno, cortamos acá y continuamos en un segundo video con esta presentación relacionada al tema de competencias.